esta energía y con esta vamos a profundizar con respecto a la incertidumbre. Y posiblemente ya algunas de ustedes, y pueden contarnos, a Ana, buenas noches, han detectado cuando han estado en esos espacios de incertidumbre. Y yo relaciono la incertidumbre como un puente colgante. Está el puente colgante y tú estás en la mitad. Ya avanzaste, pero no has llegado al otro lado. Y ahí en la mitad, ¿qué se siente cuando estás en un puente colgante? Es como que todo se mueve, como que tú dices, ¿será que me devuelvo? Como que tienes urgencia de llegar al otro lado, pero no puedes, y ahí estás en el medio. Así es la sensación de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en medio de un proyecto, resulta que iniciaste un proyecto, un negocio, un emprendimiento, una idea, desde un espacio, desde un punto de creación, de inspiración, de expansión, de, ay, esto es lo mío, esto es lo que quiero crear. Pero resulta que empieza el proceso, tú en la mitad del proceso de ese proyecto empiezas a sentir contracción. Llámese contracción, miedo, duda, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿No me están comprando? ¿Será que no estoy siendo clara? Y entonces aparecen un montón de cosas que yo le llamo esquerosidades. ¿Algunos ya conocen el concepto de esquerosidades? Bueno, esquerosidades es cuando dices, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que ahorita esas son realmente esquerosidades. Y entonces grábate esto. Con eso cuando vengan las esquerosidades, vamos a dejar de justificarlas y vamos a decir las cosas con honestidad brutal. Tengo miedo a lo que viene, porque ese es el primer paso. Entonces, cero esquerosidades. Ahora, ¿qué pasa? Es ese espacio, y hoy creo que Chris me compartía algo con respecto a eso, en que tú tienes una elección y cuando la ves, te emocionas, te expandes, se abre el espacio, pero llega un espacio donde tu mente empieza, pero está muy caro, pero ¿será que sí puedo? Pero ese, y empiezan a aparecer todas estas asquerosidades. Y entonces creemos, debe ser que ya no es para nosotros. ¿M? Y llegamos a conclusiones. Resulta que, y estamos aquí todas mujeres, en este espacio que nosotros somos, tienen todas útero y las que no tengan útero tienen útero que se lo quitaron físicamente tienen útero energético, evidentemente. Todas somos el terreno fértil de las semillas de la fuente, todas. Si lo que se en nuestro terreno, esa semilla que llega es una semilla que se siente expansiva, es porque tú eres el canal para que esa semilla se multiplique. Si no se multiplica en ti, la abortas, ¿cierto? Pero ese aborto, como los abortos físicos, esa energía no muere. Ese ser encarna en otro espacio. Hoy les digo, no aborten sus semillas si fueron creadas desde ese espacio. Si ustedes lo perciben, ustedes lo saben. ¿De qué nos vamos a hacer cargo? Pues de las asquerosidades, de lo incierto, del miedo, del vacío. ¿Cuándo nos pasa esto también? Cuando tenemos una relación en que nos sentimos cómodas, nos sentimos seguras, una relación de pareja o un trabajo que nos da esa supuesta seguridad. Y entonces salimos de esa relación, salimos de ese trabajo y llegamos a ese espacio de incertidumbre. Y entonces es como, ¿será que me equivoqué? ¿Será que vuelvo? Bueno, vamos a ver cuáles son los errores cuando estamos ahí en medio de la incertidumbre. Cuando, por ejemplo, en el mundo espiritual y de conciencia hemos hecho muchos procesos y resulta que decimos, pero yo ya trabajé mamá, yo ya trabajé papá, yo ya me miré, yo ya hice, ya fui a todos los talleres, a los retiros, fui con Diana, hice tantas sesiones, toda esta cosa, pero yo todavía no tengo la plenitud, la prosperidad, el resultado allá, aún no lo tengo. Y ahí nos damos más duro, porque en el mundo espiritual decimos, pero yo siendo tan espiritual y tan consciente, se supone que yo debería saber. Se supone. Y entonces el juicio es megatoneladas, ¿verdad? Entonces ahí estamos en ese espacio. ¿Qué pasó realmente? ¿A quién le enseñaron a evitar la incertidumbre? Bueno,
creo que hay gente que ni siquiera habla mucho de esto, por eso Glory nos preguntaba hoy, ¿será que sí, esto es para mí? Porque uno no dice, me siento en incertidumbre, ¿cierto? Que no es algo así como de pronto se habló un poquito en pandemia con el tema de lo incierto, de qué va a pasar, de no tener el control, pero no es como una emoción o algo que definimos en nosotros. Pero resulta que lo veíamos y lo percibíamos en casa y veíamos como nuestros padres, nuestro entorno, huían de esa incertidumbre. Entonces, incluso, yo no sé si alguien recuerda cuando uno tenía una tusa adolescente, ¿qué le decía al papá o qué le decía a la mamá? Sí, mijita, tranquila, ya vendrá otro que sí es, que... Entonces ya, la frase o el dicho que yo más escuché en mi infancia, ¿quién lo sabe? Creo que lo he dicho un montón de veces. Vamos a salir adelante. Yo decía, adelante, estamos atrás de alguien. Parece que se requiere, yo no sé, un esfuerzo para llegar al otro lado. O sea, nunca estaba en el espacio en que yo era, en que estábamos bien, porque en el más adelante era donde todo iba a estar bien. Mm. ¿Perciben? Entonces, nosotros recibimos un programa de huirle a la incertidumbre. Dejábamos un trabajo, vaya y busque, hágale. Mi hijo no se va a quedar aquí. Hoja de vida y hágale, a levantarse. Pero entonces, en ese espacio vacío, no entrábamos. ¿Qué pasaban los duelos? Vaya, distráigase, mija, yo voy, vamos al centro comercial, hacemos tal cosa, tal otra, y entonces distráigase. No entre ahí, no se ponga triste, mire otras cosas, hágase un curso de algo, evada el vacío, evada la incertidumbre. Fuimos programados para eso. Y entonces les voy a compartir por aquí pantalla. Cuando quieran, por aquí, cuando tengan alguna pregunta, por favor, dentro, así de una vez, no las vamos a hacer al final, sino cuando esté bien para ustedes. Ahí ven mi pantalla, me confirman, por favor. Ujú. Sí, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, creo que ya nos estamos dando cuenta que evidentemente la incertidumbre pues nos toca a todos, ¿no? Entonces, así es como estar en un puente colgante, haga de cuenta. Entonces, la incertidumbre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí en ese espacio? Es una transición entre el antiguo yo, la que tenía pareja, la manipulada, la que tenía un trabajo que la esclavizaba, el antiguo yo y el yo cuántico que es ese que yo quiero ser. Entonces es una transición. Es una transición entre lo que ya no resuena para ti, esa pareja, ese trabajo, ese proyecto, pero tampoco tú estás del otro lado, ¿verdad? Entonces, no estás, hay un nuevo nivel de conciencia por habitar, pero todavía no está ahí, no, apenas se está creando el molde. Es esa transición entre lo que ya no es y lo que aún no se ha consolidado. Y ahí nos da urgencia, nos da afán. Y realmente lo incierto, el espacio vacío, es un susurro del universo que dice, salta. Hace poco estaba hablando con unos amigos bueno, personas donde hago las sesiones uno a uno, que todos son hombres casualmente, y ellos hablaban de meditar. Y entonces dijimos, vamos a hacer un reel que diga, meditar no es un lujo, es una necesidad. Y uno de ellos, hablando del vacío, decía que había escuchado de un maestro, había leído, que ni siquiera se trata de huir de dejar de huir del vacío, sino que incluso buscarlo. ¿Y por qué buscarlo? Vamos a darnos cuenta. O sea, entrar, o sea, ir directo ahí, no esperar a que te llegue. Entonces viene esta pregunta, ¿qué sientes en tu vivir que ya no cabe? Y lo que, mm, y lo que viene, sientes que aún tú no eres el canal. Cuéntenme por aquí, por el chat, ¿cómo así? O sea,
¿Qué siento en mi vivir que ya no es? Yo ya no soy de ese espacio, yo ya no quepo ahí, esas ideas ya no, ese contexto ya no es. Pero además de eso, lo que viene, pues es incierto. Y cuando eso que viene, ese espacio que hay allá, se siente incierto, es porque realmente todavía no somos el molde energético para que eso se vuelva manifestación. No, no somos el canal, no somos el terreno fértil para que eso se manifieste aún. Entonces, ¿qué sienten? ¿Quién puede compartir por el chat? ¿Qué sienten que ya no cabe? Esto como que ya yo ya quiero saltar de acá, pero aún el otro lado no lo tengo claro. El otro lado del puente no lo sé. ¿Quién? A ver, vamos a ver por aquí en el chat. No cabe en mi vida de ser víctima. Uf, gracias por eso. Si llega un momento en donde tú sientes, miércoles, antes yo no era consciente de que era una víctima o de que manipulaba o de que vibraba en vergüenza o de que me sentía culpable como por todo el planeta. Y Ujú. hoy eso ya no cabe, sin embargo, hay algo como que te mantiene ahí en medio del puente. Sí, Hay sí, algo que sí, sí. todavía te jala a esa identidad. Aquí, Ayudar. ¿cómo? Aquí dice, mudarme de donde vivo, en donde vivo, ¿ok? ¿Ok? Entonces ya no resuena ese espacio, más sin embargo lo seguimos eligiendo por asquerosidades, ¿no? Luisa Fernández dice, abrir el local para mi negocio hoy ya no es miedo, pero sigue siendo una incertidumbre. Perfecto, porque es un vacío, es un espacio vacío realmente donde al entrar, al habitar ese espacio, vamos a darnos cuenta de varias cosas. Ayudar. Ah, ok. Entonces como que ya no vibra conmigo ayudar desde lo que aprendí. Ahora quiero ser un espacio de servicio, de compartir, no desde lo que hago, sino desde lo que soy, pero aún no estoy ahí, vibrando ahí. ¿Sí? ¿Es así, Ruby? Sí, sí. Exacto. Ok, entonces hay un programa de lo que es ayudar a otros que me mantiene ahí como jalándome hacia el otro lado del camino. Y yo siento que allá al otro lado hay algo que realmente soy yo, pero como no lo conozco, entonces es como mandarme a algo que no sé. Dejar la identidad impuesta y construir mi propia identidad. Ok, eso sí que es un salto. Y me parece genial que lo puedas decir, porque es que de de esa renovación de la identidad es donde se genera, donde tiene un eco a todos los aspectos de la vida. Salud, relaciones, finanzas, absolutamente todo. Si nosotros eligiéramos realmente cuál águila, culebra, soltar realmente la piel y las capas de lo que ya no somos, de la identidad y de la personalidad que formamos desde pequeñitos con respecto a absolutamente todo, a cómo funciono con el dinero, a cómo funciono en el entorno familiar, a cómo soy como pareja. Si tú lograras realmente soltar esas capas y crear la identidad desde la conciencia que eres hoy, todos los aspectos, todos los otros se van a mover y se van a expandir. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con este tema por aquí. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro huye de la incertidumbre. Miren que es un tema biológico. ¿Cuántos se están juzgando por no saltar? ¿Cuánto dicen yo no debería tener miedo, yo no debería tener todas estas asquerosidades, cuando realmente es biológico? Su cerebro le gusta lo conocido, le gusta lo seguro, le gusta usar las mismas redes neuronales que aprendió desde la caverna. ¿Por qué? Porque eso implica menos uso de energía. Y uno de los objetivos o de los propósitos del cerebro es usarla menos, tener un ahorro energético considerable. Y eso mantiene
las mismas rutas neuronales, mantiene activas las mismas respuestas de peligro frente a algo que no es conocido. Por tanto, parte de lo que podemos empezar a hacer es darle confianza al cerebro. Es como cuando tú le enseñas a un niño a caminar, que realmente no le enseñas, sino lo guías, ¿no? ¿Qué haces ahí? Es como, vuelve. Si se cae, ¿qué haces? Bueno, vamos a pararnos. Claro, miras que no haya nada alrededor, que esté seguro. Así, haz de cuenta, así es nuestro cerebro. Entonces se requiere acompañarlo como, ok, aquí estoy contigo. Sí, esto es nuevo, esto es desconocido, pero eso que me estás diciendo de que allá ya es peligroso, no es real. Es un futuro que estás proyectando. Pero hoy, ¿cómo es? ¿Estamos vivos? Sí, ok. Podemos saltar juntos. Entonces, la incertidumbre evidentemente no es un error. Nadie se equivocó creando la incertidumbre. Realmente es ese espacio o es el universo, el campo pidiendo, la fuente pidiendo que saltes. Pero en ese salto requieres participación, en ese salto requieres presencia, en ese salto requieres atravesar la incomodidad. Y estamos en un mundo donde lo fácil se confundió con facilidad. Y entonces tenemos chicos, adolescentes, que lo que quieren es fácil. Son dos energías distintas. Y por tanto, cualquier cosa que sea incómoda o que implique más que un clic, uy, uy, no. Por eso la cantidad de diagnósticos de temas mentales, yo no sé en cuánto aumentó después de, o en los últimos tiempos, al 1000%. Todos están deprimidos, ansiosos, tienen TDAH, síndrome del impostor, el- todo. Lo que le pongas ahí a Google, todos los tests te dan positivo. ¿Por qué? Por esto. Porque en parte no queremos atravesar el sinsentido. No queremos atravesar la ansiedad, no queremos atravesar esos espacios. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes? Y yo creo que a todos, y pueden levantar la manito así como creo que estoy en el error número uno, o en el dos, o en el tres, ¿en dónde estoy? Entonces, el primero, llenar el vacío. Cogemos el vacío de llenadero de cosas, como el bolso, ¿no? Que a veces coges el recibo de hace un año, ahí está, lo coges de llenadero. ¿Cómo hacemos? Ah, pues lo llenamos el vacío de una relación de pareja con una nueva relación. Qué inteligentes somos. Es que un clavo saca otro clavo, o un clavo que hace tin, tin, tin. Yo creo que profundiza el que estaba antes, profundiza la herida. Permítame un segundo que tengo gente por aquí que volvió y salió, volvió y entró. Ok. Entonces, ay, se me fue para atrás, ¿cierto? Se me fue, Ujú. ya, para adelante. Entonces, llenar el vacío. Entonces, llenamos una relación con una relación donde nos sentíamos seguras, con otra nueva relación también. ¿Qué hacemos? Llenamos un trabajo que nos daba seguridad, pero no nos gustaba el jefe de la patada, no era yo, no era toda mi brillantez, pero rápidamente necesito pagar el arriendo, necesito, entonces entro a ese espacio y ¿qué hago? Lo lleno con otro, donde hay varias clientas que me dicen, es la misma jefe o es el mismo jefe. Lo mismo, igual de autoritario, es igual. Y llevan así un empleo, dos empleos, tres empleos, cuatro empleos. Y quizás que cuando uno revisa qué hay detrás, por ejemplo, puede pasar que ese jefe, ese molde energético que hay ahí es muy similar al molde energético de tu mamá o de tu papá. Y entonces lo que requerimos es entrar en el vacío
de esa mamá que nos sostuvo emocionalmente, de ese papá que se fue, de ese... Pero como no entramos ahí, ¿qué tiene que hacer el universo en su maravillosa perfección? Pues ¿qué hace? Te lo muestra otra vez, hasta que tú puedas trascender eso. No es castigo, pilas con esto, no es un castigo. Entonces llenamos el vacío con una nueva relación, con me voy del país. Ah, no, huir, huyo, ¿no? Huyo. No, en la maleta te lleva los patrones, las lealtades familiares, la vibración de vergüenza de la tatarabuela que no has visto y de la cual te has hecho responsable desde de forma inconsciente, el aborto, la culpa del aborto, todo eso te lo llevas en la maleta. Así te vayas a la Antártida, ahí va a estar. Te Esa, llevas, ¿cómo? dile a tu hermana que hable Ah, de parece que alguien pongamos silenciar. Entonces, ¿con qué lo llenamos? Con viejos patrones. Entonces estamos en este mundo espiritual y de conciencia y entonces llegamos a la mitad y decimos, esta vaina no me sirve a mí. Yo veo que no avanzo. Encuentro cada vez más capas de la misma estupidez. Ya he sanado 1000 veces con mamá y sigue apareciendo más cosas. Por lo tanto, yo creo que eso no sirve, no me sirve a mí y entonces, pues, ¿para qué lo hago? Pues vuelvo a los viejos patrones, ¿no? Lo lleno de viejos patrones. ¿Lo lleno de qué? De proyectos sin raíz. Entonces, esto pasa mucho en los temas de emprendimiento y de todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces voy a crear otro proyecto. Voy a cambiarlo. Ahora voy a hablar de tal cosa. Y lo que sucede es que son proyectos, pues, donde a la mitad vuelve el tema de la incertidumbre y vuelves y empiezas, le preguntas a todos, te comparas porque a ellos les funciona y a mí no, y en fin. Lo llenas de nuevos maestros. Entonces, ¿quién han conocido? Yo estuve en ese espacio de incertidumbre. ¿Cuál técnica terapéutica de sanación, conciencia, de turismo espiritual iba a todos? El que me dijeran checklist, los tenía todos listos. Cambiaba de maestro, entonces este me parecía maravilloso. Después llegaba un momento en que ya no tanto, aparecía otro y lo endiosaba, y así, como una montaña rusa de más técnicas, de más información, y era como una sensación de no soy yo, no era, era como para no asumir que el tema era mío, sino como es que debe ser que esa técnica no es, entonces tengo que aprender otra. De eso llenamos el vacío. ¿Qué hacemos? Le huimos, evidentemente, huimos al vacío, lo evadimos, nos distraemos, scrolleamos ahí, redes sociales, abrimos, no quiero sentirme así, porque es que, o sea, la gente suele llamarle al vacío de muchas formas. ¿Cómo se imaginan que la gente llama al vacío mientras me van compartiendo allí? Le ponen nombres. Entonces, esa es otra forma. La tercera, darle el poder a la afuera. Darle el poder a la afuera es, dime qué hago. Si tú fueras yo, ¿qué harías? ¿Cuál negocio será que hago, que monto? ¿Cuál sería mejor? Dime cómo lo hiciste tú, a ver si de pronto yo también. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el poder allá a todo lo de afuera. Cuarto, concluir que es un fracaso. Entonces, estamos ahí en medio del puente y decimos, debe ser que este es otro fracaso más de mi vida. Debe ser que yo para pareja no sirvo. Yo como maternidad, no, mejor me quedo con, no, la maternidad no va conmigo. Y entonces lo tapamos de justificaciones. No, es que hay muchos niños en el planeta. Es que es, y todas las cosas. No quiere decir que la elección de no tener hijos no sea adecuada. El punto es desde dónde lo hacemos. Entonces, si el punto desde donde lo hacemos es desde una energía de mujer que está alterada por la relación que tuve con mi mamá, que está alterada por la relación que tuvo mi mamá con la abuela y de ahí para atrás, y la que ella tuvo con el masculino, entonces
no estás eligiendo por ti. Estás eligiendo como un efecto de todo eso. Entonces, esa es otra, concluir que es fracaso. Y entonces eso hace ponerme en victimizar. Yo no puedo. Es que eso no es para mí. De pronto es que hay algo mal en mí. Entramos como al roto, ¿no? Quinta forma de evadir evadir esa incertidumbre, ese vacío, es decir, desde ese lugar. ¿Quién ha hecho eso? Elegir ahí, desde ahí, rápido. Es como, bueno, voy a elegir algo rápido aquí, ese trabajo va a pasar hojas de vida todas. El primero que me diga que sí, ahí voy. Sí, y Mm. manipulamos el universo, porque entonces pedimos señales, ¿sí? Y entonces, ay, tan señal, debe ser que yo debo hacer eso. Pero es que las señales, realmente, cuando estás en un espacio de ser tú misma, en un estado de paz, en un estado de expansión, las señales no se sienten así como pi, un pico, se sienten también como espacio y como que se unen a ese rompecabezas y tú dices, ok, por aquí puede ser. Pero se siente expansión en el cuerpo. El cuerpo aquí es clave, pero decidir desde la incertidumbre es decidir desde la contracción del cuerpo. Y las decisiones que se toman para salir del vacío o para llenarlo, miren, siempre, siempre, siempre llevan a sufrimiento, frustración y culpa. Y entonces, pues habrá que atravesar el puente para que puedas elegir desde un espacio distinto. Entonces, mis queridísimas, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? Antes de darles las claves, ¿quién quiere saber, bueno, cuáles son las herramientas? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo atravieso el puente? ¿Cómo hago? ¿Verdad? No es tan difícil, realmente. Lo que pasa es que es poco común, pero ustedes son fenómenos, ¿no? Por tanto, pues puedo hablarles de esto. Entonces, las herramientas son, primera, nombra sin narrativa ni adjetivo. ¿Qué quiere decir? Estás en medio del puente, saliste de una relación, de un empleo, estás ahí en la mitad. Nómbralo sin narrativa, sin historia, ¿no? Como es que fue sin asquerosidad. No, nómbralo como es. Como les digo yo siempre, con honestidad brutal. Es decir, no sé lo que viene, estoy en transición, siento miedo o lo que sea que sientes ahí, reconozco que no sé. Ay, qué tan difícil, Diana, qué tan difícil. Porque es que al ego le encanta creer que sabe, que tiene la razón y que tiene el control. Pero Diana, es que decir que no sé es como ponerme vulnerable, desnudo al universo. Cualquiera puede entrar y manipular. No, te manipulan cuando tú quieres tener la razón de algo que no es verdad para ti. Ahí hay manipulación, hasta de ti mismo. Entonces, nombra las cosas sin narrativa, sin adjetivo. Ay, qué terrible esto que me está pasando, que no sé qué. Y qué día veíamos con una de ustedes en una sesión uno a uno, cómo el cerebro inconscientemente decía algo así como, eh, era algo del cuerpo, este cambio, ¿cómo fue? La palabra que se usó fue sufrir este cambio, como sufrir han escuchado que la gente dice, eh, como sufrir esta enfermedad, no me acuerdo bien cómo era, pero era algo así, era como, y entonces nos dimos cuenta y fue como, Alpin Pause, espera, qué es lo que está diciendo ahí? Estamos hablando de un cambio del cuerpo, natural, biológico, pero le estamos poniendo un adjetivo y es sufrido. ¿Por qué? Porque pues en el inconsciente eso se sufre, ¿sí? Pero yo elijo que no, para mí no sea así. Lo elijo distinto y empiezo con lo que sale de mi boca,
con lo que verbalizo, mientras lo encarno. Diana, ¿realmente sí sirve como ser consciente de las palabras aunque yo no esté encarnando eso? Pues entre estar inconsciente de lo que dices y estar más presente con lo que dices, mejor estar más presente. Ahora, si todavía eso no vibra contigo, pues entre más se lo lleves al cerebro, quizás que se abre la puerta para que realmente lo encarnes, digo yo. 2, presencia en el vacío. Es decir, reconocer que el vacío es parte del salto cuántico. Ya sabemos que el salto cuántico no es solamente que no es allá como voy a ganar el baloto y entonces es el salto cuántico, voy a conseguir pareja. No, el salto cuántico tiene que ver con tu nivel de conciencia. Entonces, cuando expandes tu nivel de conciencia, eres el molde para esa pareja, para ese dinero, para esas relaciones. Entonces, cuando tú reconoces que el vacío no es un error, no es que te equivocaste decidiendo lo que decidiste, sino que es parte. Ah, apareció aquí la incertidumbre. Ah, ¿quieres jugar aquí? Vamos a bailar. Ok, vamos a bailar juntos. Eso reconfigura tu cerebro. El saber que es parte del proceso y el estar presente en el vacío. Esto pues evidentemente lo estoy diciendo aquí en teoría. El punto es que estar presente en el vacío no es estar con la mente, ya les cuento por qué. Tercero, entrega. ¿Entrega qué es? Rendición. ¿Entrega qué es? Ponerlo en las manos de la fuente. Es decir, aquí como no sé, muéstrame. Es ese espacio de crear el vacío realmente. No sé cómo. Es que no sé cómo. Voy a dejar de compartir aquí un poquito porque quiero que me vean. Ah, fue sufrir el cambio de la menopausia, gracias. Ajá. Nos salió así como, wow, pucha, le puse una etiqueta allí y ni me había dado cuenta. Entonces, la entrega es ese espacio donde tú sueltas, pero no quiere decir que suelto, me acuesto, miro el techo y no hago nada al respecto. No es fe muerte, fe muerta, es fe con acción, es fe con elección. Y posiblemente el próximo movimiento o energía que venga a esta mesa, pues de grupo de cuánticos, es la confianza. De eso vamos a entrar el próximo mes. Pero por ahora es reconocer que la vida, tatúense esto, la vida sabe ser vida. Yo no necesito decirle a la vida cómo hacer. Es como si estuviéramos embarazadas y entonces nos levantamos en el día 35 del embarazo. Ay, es el momento de que se cree el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Cuerpo, créalo. No. Usted que es el espacio de cobijo, de amor para este. ¿Y usted qué hace? Usted confía. ¿Sí o no? Cuando no habían ecografías, ahorita pues se mide, o sea, el sexo lo saben a nada de semanas porque hacen una prueba genética. Cuando yo me gradué, no pasaba eso. Se hacía hasta las 20 semanas. Bueno, la ecografía de las 8 semanas y después hasta los 20 se sabía el sexo. Hoy en día ya se sabe rapidito. No hay tanta incertidumbre y los papás quieren saber todo. Y hace poco me decía alguien que cuando van al genetista y a todas estas personas especialistas incluso tú puedes llegar a ese grado de ojos azules, mona, cabello pelirrojo, o sea, una cosa loca. Pero realmente si el hombre no metiera la mano ahí, la vida sabe ser vida. Entonces, cuando tú reconoces eso, estás en un espacio de, pues yo no sé, pero el caso es que esta inspiración de esto que elegí hace un tiempo fue algo que me movió, fue algo que me expandió, fue un proyecto que me inspiró. Por lo tanto, la vida que puso esto aquí, la fuente que puso esto aquí, sabe cómo hacerlo. Renuncio a saber cómo. Solo sé que es así. Entonces,
Recordemos eso. Y lo tercero, o el siguiente punto, cuarto, quinto, lo que sea, es encarna esa persona que puede sostener ese nivel de qué, de incertidumbre, de no saber. Encarna a esa persona que puede sostenerlo. ¿Se imaginan el nivel de incertidumbre de alguien que tiene un montón de dinero en la bolsa de valores? Se convierte Mm, en un juego. Donde tuviera el nivel de conciencia que tiene aquí tu vecino, pues se infartaría a la primera bajada de la bolsa de valores, porque se sostiene con el cuerpo, no con la mente. Sostener ese nivel de conciencia es corporal, porque lo que está limitando que tú estés en el vacío son memorias en el cuerpo. Por lo tanto, si nació en el cuerpo, no se resuelve con la mente. Eso es como fuera del tiesto, ¿no? Como decía la abuela, ¿no? Como que, a ver, ¿cómo es la cosa? Entonces es encarnar esa persona que puede sostener ese nivel de incertidumbre, que puede sostener ese nivel de conciencia que hay ahí, que puede estar presente con eso sin colapsar. El que se recuerda en medio de la incertidumbre, el que se recuerda en medio del miedo, el que se recuerda como ser infinito en medio de no saber. Es recordarte. Por eso la respiración es tan importante, porque la respiración es el recuerdo para volver a ti. Y cuando tú eras bebé, no estabas en la incertidumbre de, ay, ¿será que mañana tendré tetero para tomar? No, tú estabas ahí, sabías y recordabas que venías de la fuente y que la fuente es abundante. Por tanto, todo estaba ahí disponible para ti, ¿cierto? Aquí creo que, bueno, me van compartiendo si tienen alguna pregunta. Por aquí, ¿cómo lo van sintiendo? Ahora, ¿cómo sería tu vida si pudieras realmente habitar ese espacio? Me decía, no, pero ¿para qué? Incluso buscarlo para habitarlo. Con eso para tu cerebro y para ti es familiar cuando llegue. ¿Cómo? Porque es que si nos pudiéramos recordar, sí o no, Edith, somos vacío. Por lo tanto, si nos recordamos desde esa esencia, donde no hay cuerpo físico, el vacío ya no nos asustaría. Así es simple. Entonces, eso, si tienen alguna pregunta, me van contando. Esto es lo que yo quería o que quiero transmitirles. Ahora, ¿cómo estar presente en medio del vacío? Es una experiencia corporal, evidentemente. ¿Qué vamos a hacer? El Día de la Madre domingo, ¿cierto? Uno de los días donde hay mayor contracción cuando uno trabaja en servicios de urgencias. Es un día donde hay mucha contracción. ¿Por qué creen que pasa eso? Contracción me refiero, hay más discusiones, donde hay como chispas de montañas rusas emocionales. ¿Qué será lo que pasa ahí? No pasa en el Día del Padre, no pasa en la... No, pasa, o sea, los mayores índices son ahí de violencia, creo que Estefanía de pronto sabe más de eso, hay más discusiones, más cosas, como también el Día de las Velitas, casual, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo habitualmente percibo y pregunto porque esto no depende de mí. Renuncio dejo y entrego el espacio para que sea la fuente la que me muestre qué va a crear más. Y cuando llegó el Día de la Madre, dije, oh, qué interesante. Mi mente podría decir, pero nadie va a estar ahí, porque todos van a estar ocupados en el Día de la Mamá, hasta yo, de pronto. Pero después me di cuenta, pero crear espacio en medio de esto puede ser lo que va a crear más para el planeta. Para quien me preguntaba hoy, si la pregunta se hace, ¿va a crear más para mí? No va a crear más para el planeta, pues que yo voy montada ahí en ese barco, todos vamos montados. Entonces lo que vaya a crear más para el planeta va a crear más para todos. Y casualmente
Entonces fue ese día, el domingo. El domingo vamos a hacer la experiencia, la inmersión en el vacío, en la incertidumbre. Vamos a entrar ahí en ese espacio, porque es que la persona que entra al vacío no sale siendo el mismo, no sale siendo ella misma, porque cuando tú entras al vacío es la conciencia, la fuente quien te moldea. No sales igual. Pues estás al otro lado del puente, ¿verdad? Tu conciencia es distinta. Pero le huimos. ¿Por qué? Porque esto es como muy parecido a cuando uno tiene como, ¿no? El nombre. Ah, esto es algo que olvidé decirles. Quítenle las etiquetas al vacío. Es que yo me siento ansiosa. La ansiedad es un tema que... ¿Por qué digo que quitar la etiqueta? Porque cuando usted le pone la etiqueta no hace nada con ello. Ah, estoy deprimido. Como, y hasta te identificas. Es que yo soy así, ansiosa. Yo vivo así, toda ansiosa, toda intensa, toda ansiosa. Y es como, pues ya soy así. Lo vuelve Mm, inmutable. Cuando le quitamos y nos damos cuenta, ah, yo lo que tengo miedo es a lo que la mente me dice que va a pasar mañana, miren la diferencia. Hay más apertura para estar allí. Es distinto. Ah, no, lo que yo no tengo, lo que yo tengo quizás no es depresión, es que yo no le encuentro un sentido a la vida. Y habitar el sinsentido me cuesta mucho. No quiero entrar ahí, porque es como morirse. Entra en el vacío. Y hemos visto en algunas de las experiencias de respiración consciente conectada que algunas dicen, oh, pero es que yo tengo como ansiedad y hacer esa respiración me puede llevar a como más ansiedad. Yo le digo, habrán otros facilitadores que dicen, no la hagas. Obviamente depende del nivel, ¿no? De la persona. Si tiene medicamentos, ta, ta, ta. Pero si ese es algo que es ocasional, que es, yo le digo, entra, yo te acompaño, pero entra, porque te vas a dar cuenta que no te vas a morir, que tu cerebro te va a respaldar todo el tiempo. Entra en el vacío que no has querido entrar y que le pusiste ansiedad para no hacer nada con eso. Entremos, juntos, juntas, vamos a estar ahí. Entonces, este domingo vamos a tener respiración consciente conectada, que se llama, o le pusimos así el nombre de la incertidumbre como portal. Es una puerta. No sé qué haya del otro lado. ¿Quién está dispuesto a entrar aunque no sepa qué haya del otro lado? Ay, caramba. No sé qué. Yo también soy de esas. No voy al cielo, voy a todas partes. Exacto. Entonces, ya. Entonces, mis queridísimas, ¿qué pregunta hay? Es decir, que los rótulos representan disculpas muchas veces. Lo que pasa es que son pocas las personas que dicen que tienen la conciencia como para hacer algo con eso. Los diagnósticos no son para ustedes, yo no sé si se los he dicho. Los diagnósticos no ujú. son para ustedes, los diagnósticos fueron hechos para que los especialistas pudieran decir, ah, voy a mandar un tag, voy a mandar la TCH, la T4, el anticuerpo, la Junts, que es para eso. Pero no son para identificarse. Ay, es que yo como soy diabético, es que como yo soy, y entonces se vuelve una asquerosidad. Ujú. Y no entramos en, venga, hay algo en el azúcar, en el dulce de la vida, que está alterado en mí. El cuerpo me está mostrando esto. ¿Qué es lo que yo no he querido escuchar? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Eso es un grado de responsabilidad al que no estamos acostumbrados. Y resulta más fácil ponerle un nombre e identificarnos con eso. Y así, catapultarnos ahí. Tumba, con eso. Murió diabética, ella era así, de mal genio, ella era así, con todos esos programas llenas. O sea, moriste siendo nada de lo que eres. Igual a la mamá, igual al papá. ¿Qué es eso? Fue pobre todo el tiempo. Es que era un montón de programas. ¿Por qué? Por no saltar. Que la muerte las coja vivas, amigas, por favor, dándola toda. No importa, quizás que no llegué al otro lado, no fui lo exitosa que iba a ser allá.
No, no logré ser la hiperespecialista, la mamá ejemplar, pero yo te digo, saltó. Yo te digo, se atrevía, sean atrevidas, sin vergüenzas, sin vergüenza. Así, saltemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Morirse. Posiblemente ya te estás muriendo, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas hay? ¿Qué más preguntas hay ya para cerrar el domingo?